Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que son las diferencias entre los mercados spot y futuros, ya que es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las principales diferencias y cómo funcionan esos mercados para que puedan elegir de la mejor manera posible. Y por supuesto no cometan los mismos errores que suele cometer la gente a la hora de empezar. Por esa razón, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de siquiera elegir un mercado o ponernos a hacer trading es entender primero cómo funciona ese mercado, a qué tipo de personas está apuntado y cuáles son las principales diferencias que existen con respecto a otros mercados. Esta información nos va a ayudar un montón a no cometer ciertos errores que muchas veces se comete como principiante. Como muchos ya saben, dentro del trading existen muchos mercados, pero solamente dos son los más importantes dentro de toda esa cantidad de mercados, como son los mercados de spot y futuros. Primero vamos a hablar sobre spot para que ustedes puedan ver cuáles son las principales diferencias con respecto a lo que es futuros. En el caso del mercado spot, primero tenemos que entender de que siempre vamos a estar comprando el activo real. Esto significa que vamos a poder tener total disponibilidad de ese activo. Esto quiere decir, por supuesto, que vamos a poder retirar, transferir o incluso invertirlo dentro de la propia plataforma de trading. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar en el mercado spot es que vamos a necesitar mucho más capital. Esto es principalmente porque no vamos a poder utilizar apalancamiento como sí se puede utilizar en futuros, y esto claramente hace de que siempre vamos a necesitar el activo real para operar. Entonces vamos a necesitar mucho más capital para abrir o cerrar una operación o incluso para abrir un conjunto de operaciones. Claramente que trabajar con activos reales nos da una gran ventaja porque no vamos a tener liquidaciones como suele pasar en los futuros, así que es una gran ventaja que tenemos que tener en cuenta para poder ver si esto nos va a servir o no. También las aperturas mínimas de operaciones dentro del mercado spot son mucho más altos de los que se cobran futuros. Esto quiere decir que vamos a poder abrir operaciones de entre 10 o 12 dólares recién, o sea, es el saldo mínimo que necesitamos para abrir una operación, cuando en futuros vamos a necesitar muchísimo menos. Otro de los puntos importantes son las comisiones dentro de lo que es el mercado de spot. Las comisiones van a ser siempre menores a lo que pagamos en el mercado de futuros. Esto más que nada porque no vamos a pagar una prima extra por cada una de las operaciones que abrimos o cerramos. Esto se traduce en que no vamos a tener que pagar tasa de financiación como sí suele pasar en el mercado de futuros, lo que hace que podamos abrir operaciones a más largo plazo sin tener que preocuparnos tanto por las comisiones que nos van a cobrar, que es una ventaja muy importante si queremos abrir obviamente operaciones grandes y a largo plazo. También tenemos por supuesto menor liquidez, que es una de las desventajas que tiene el mercado spot, es decir, no hay tantos usuarios haciendo trading de spot como si lo hay en futuros. Esto hace que las transacciones sean un poquito más lentas a la hora de abrir o cerrar, pero esto no es un problema, sino que simplemente son cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra de las grandes ventajas que tiene hacer trading de spot es que vamos a tener mayor disponibilidad de activos. Esto quiere decir que hay muchas más criptomonedas o activos disponibles en el mercado spot que lo que podemos encontrar en el mercado de futuros. Como principal desventaja es que solo se puede ganar al alza, que es una de las principales desventajas que tiene el mercado spot, es decir, solamente cuando el mercado sube nosotros vamos a poder ganar dinero, pero no lo vamos a poder hacer cuando el mercado cae. Se puede utilizar también el activo para poder invertir, para poder hacer staking, para participar de eventos, para cualquier cosa, porque siempre estamos comprando, como lo dije anteriormente, el activo real. Esas serían todas las ventajas y desventajas de utilizar el mercado spot. Ahora, en cuanto a lo que es futuros, existen muchas diferencias si lo comparamos con el mercado spot. Una de las principales es que solo se obtiene a la hora de comprar un contrato por el valor de ese activo. Es decir, no vamos a tener nunca el activo en nuestro poder, pero sí vamos a tener un contrato que replica el valor de ese activo en tiempo real. Esto no es algo malo, sino que este contrato nos da la posibilidad de poder hacer ciertas cosas que en el mercado spot no vamos a poder hacer, como por ejemplo se pueden poner operaciones tanto al alza como a la baja, es decir, vamos a poder ganar cuando el mercado sube, pero también vamos a poder ganar cuando el mercado cae, dependiendo obviamente el tipo de operación que pongan en el mercado y su estrategia para poder ganar o perder. Se puede también aplicar apalancamiento para multiplicar el capital y reducir el tiempo de exposición al mercado, aunque esto por supuesto tiene mucho riesgo. Mientras más apalancamiento usen, mayor riesgo van a tener de liquidación.
Y por supuesto, mientras menos apalancamiento usen, menor riesgo van a correr. Pero sí es algo que lo tienen que tener en cuenta siempre. Claro que si les sale bien, el apalancamiento les va a ayudar a multiplicar el capital muy rápido. Pero si les sale mal, las pérdidas se pueden multiplicar muy rápido también. Otra de las grandes ventajas que tiene hacer trading de futuros es que se pueden aplicar coberturas. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden poner operaciones tanto en long como en short al mismo tiempo en un mismo activo, cosa que no vamos a poder hacer en spot. Esto nos da una gran ventaja de poder cubrirnos de diferentes pérdidas, o si el mercado nos va en contra, nosotros vamos a poder protegernos con esta opción de cobertura. Pero es una opción obviamente que debe usarse por gente que tiene mucha experiencia haciendo trading de futuros, porque no está recomendado para principiantes. Otra de las desventajas que quizás tiene el mercado de futuros, que hay que prestar muchísima atención, son las liquidaciones. Es decir, siempre vamos a estar expuestos a liquidaciones por el uso de apalancamiento. Mientras más apalancamiento usemos, más expuestos vamos a estar a las liquidaciones. Las liquidaciones serían la pérdida total de esa posición, porque simplemente nos pasamos de la cantidad de apalancamiento que utilizamos y el mercado se nos fue en contra hasta llegar al límite del 100% en el caso de que estén utilizando margen aislado, y de esa manera perderían la totalidad de esa operación. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando usemos apalancamiento. Una de las grandes ventajas que tiene el mercado de futuros es que tiene un menor costo de apertura de operación. Esto quiere decir que no necesitamos tanto capital para abrir una operación, sino que con $1 o $2 ya podemos abrir una operación. Claramente que esto va a depender un poco del activo y del exchange que queremos operar, pero esto es algo que generalmente lo suelen tener prácticamente todos los exchanges. Los límites suelen ser muy bajos si lo comparamos con el mercado spot. También vamos a contar con mayor tipo de órdenes y más cantidad de herramientas de la que solemos usar en spot. Dependiendo del tipo de mercado de futuros que ustedes vayan a hacer, ya sea futuros tradicionales o futuros estándar o incluso futuros perpetuos, van a encontrar ciertas herramientas que les va a servir un montón y que muchas veces en el mercado spot no existen o no se pueden utilizar. Claramente esto hace que podamos trabajar de una manera más profesional y podamos meter operaciones mucho más complejas de lo que lo haríamos en spot. También dentro del mercado de futuros vamos a encontrar mucha más liquidez de la que tenemos en spot. Esto quiere decir que es un mercado muy dinámico, que hay muchísima gente operando, comprando y vendiendo, y esto hace que sea mucho más rápido de realizar una compra o una venta a la hora de operar. Entonces hace que el mercado sea sumamente dinámico y sumamente rápido y fácil comprar y vender. No se necesita también tanto capital como se suele necesitar en spot. Esto quiere decir que con simplemente unos $2-3 ya podemos abrir una operación sin ningún tipo de problemas, o podemos abrir varias operaciones con $10 o $12 quizás, cuando si lo hacemos en spot ni siquiera quizás vamos a poder poner una sola operación. Aunque una de las principales desventajas que tiene el mercado de futuros es que vamos a pagar más comisiones de las que solemos pagar en spot, ya que en el mercado de futuros se aplica una pequeña prima extra, que sería una tasa de financiación, que todos pueden ver esto en su tablero de trading. Más que nada cuando ingresan a futuros lo pueden ver en la parte de arriba de manera detallada qué le van a cobrar y cada cuánto se va a cobrar esa tasa de financiación, que es muy pequeña, y esto depende mucho de las condiciones de mercado. O sea, a veces se van a aplicar a las operaciones en long y otras veces se van a aplicar a las operaciones en short. Es decir, no les van a cobrar todo el tiempo, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando abren operaciones a más largo plazo. Más que nada cuando abren operaciones a varios meses, porque ahí es en donde se nota la tasa de financiación. Cuando más que nada cierran la operación, se dan cuenta que la comisión puede ser un poco más alta de la que les costaría si abren la misma operación en el mismo tiempo en spot. Otra de las desventajas que tiene trabajar con el mercado de futuros es que no vamos a tener tanto activos disponibles como si lo tenemos en spot. Es decir, no van a estar todas las criptomonedas disponibles o todos los activos que nosotros queramos operar en futuros, sino que simplemente una pequeña cantidad de todos los activos que realmente están en el mercado. El mercado de futuros está orientado obviamente a personas que buscan rendimientos o ganancias a mediano y corto plazo, es decir,
no está enfocado a personas que buscan ganancias a largo plazo, más que nada por las comisiones o la tasa de financiación. O sea que operaciones que pongan al mercado y que duren 6, 7, 8 meses está bien, pero si ponen operaciones más largas, ya ahí verían grandes pérdidas o quizás una pérdida bastante significativa de la ganancia simplemente por mantener la operación mucho tiempo abierta. Tengan en cuenta también que dependiendo del tipo de activo o el tipo de mercado, ustedes van a poder operar las 24 horas o no. O sea, algunos activos van a poder operarlos en cualquier momento y otros van a tener que esperar el horario de apertura de mercado y de cierre de mercado para poder trabajar en ese tipo de activos. Pero no son todos los activos, obviamente son solamente algunos, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Es importante también elegir muy bien el exchange en el cual ustedes quieren hacer trading, elegir principalmente un exchange que tenga pocas comisiones, que sea medianamente seguro. Si ustedes no saben cuál elegir, abajo en la descripción les dejo un video mostrando las cosas buenas y malas de cada uno de los exchanges que yo utilizo para que ustedes puedan saber de manera general cuál pueden elegir o cuál es el que más les puede llegar a servir. Eso es todo, chicos, espero que les haya servido la información. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video dejen un like y si todavía no están suscritos al canal les invito a que se suscriban. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.